Historias asombrosas. Al ataque para Argentina. Maradona. Diego Armando Maradona, un pibe salido de las humildes calles de Argentina, se convirtió en el mejor jugador de fútbol de su época y su nombre hoy retumba en el mundo deportivo y del espectáculo. Diego era fútbol y magia. Tuvo una carrera tan prestigiosa como breve, brillante como las de pocos, escandalosa como la de muchos. Nació en la nada y lo tuvo todo. Sin embargo, las drogas se llevarían poco a poco no solo a la estrella deportiva, sino al joven, al padre, al amigo, al soñador y al emblema de todo un país. Conoce su historia aquí en Historias Asombrosas. No hace falta ser un experto en deportes para conocer el nombre de Diego Maradona en el ámbito. Su apellido es sinónimo de experticia con el balón. La magia de su camiseta 10 perdura en la memoria de los argentinos y del mundo entero. Pues fue allí en Buenos Aires donde nacería quien tendría un nombre entre los grandes de su país. Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en el seno de una humilde familia en Lanús, Buenos Aires, y se crió en Villafiorito, donde lo empezaron a apodar el Pelusa. Fue el quinto de 8 hijos y el primer varón del matrimonio entre don Diego Maradona y Dalma Salvadora Tota Franco. Nunca fue un buen estudiante, prefería pasar horas haciendo malabares con el balón. Así, desde una temprana edad y en medio de la pobreza absoluta, empezó su romance con el fútbol. A los 9 años iniciaría sus primeras jugadas en el equipo infantil Los Cebollitas, lo que creó muchos recelos al ser bastante más pequeño que el resto de sus compañeros. En 1976, a los 15 años, fue contratado por Argentinos Juniors, un importante club de primera división donde fue el máximo goleador de los torneos durante varios años consecutivos. Además, ganó el Campeonato del Mundo Juvenil en 1979. Le decían el Pibe de Oro. En 1981 pasó al Boca Juniors, equipo con el que salió campeón ese mismo año. Con apenas 17 años, Diego era uno de los 25 mejores jugadores del país. Fue preseleccionado para el Mundial que se jugaría en su natal Argentina en 1978. Parecía que Diego iba a jugar su primer Mundial con tan solo 17 años, pero recibió la gran decepción de su vida al ser uno de los descartados. ¿Y ahora qué le digo a mis papás?, se preguntaba Diego entre lágrimas. El técnico César Luis Menotti pensó que aún no estaba preparado, aunque siempre existió la sospecha de que su decisión fue por presiones políticas. El fútbol era mi salvación, dice Maradona. Lo sacó a él y a su familia de la pobreza cuando ascendió en las filas de Argentinos Juniors y Boca Juniors, antes de irse a Barcelona por una tarifa de transferencia que logró un récord mundial en 1982. Muchos fueron los equipos que se fijaron en la habilidad de Maradona sobre el césped, pero fue el Fútbol Club Barcelona el que se hizo con él. Su fichaje costó 1.200 millones de pesetas, una gran cantidad de dinero para esa época. En el equipo blaugrana solo estuvo 2 años, donde ganó la Copa de la Liga, Supercopa de España y la Copa del Rey. Las lesiones y una hepatitis le hicieron cambiar de club, siendo fichado por el Nápoles en 1984. Él nunca logró forjar lazos con el equipo catalán ni con la afición, además de que estuvo rodeado de polémicas, indisciplinas y lesiones. En el Mundial del 82 en España, su desempeño no fue el esperado y dejó bastante que desear, pero en 1984, al ser contratado por el Nápoles de Italia, tuvo un desenvolvimiento brillante, conquistando 2 campeonatos italianos en 1987 y 1990, una Copa a Italia en 1987, una Copa UEFA en 1989 y una Supercopa italiana en 1990. Su auge como jugador fue en la Copa del Mundo en 1986 en México, cuando condujo la victoria de la selección argentina sobre Alemania 3-2 en la final. En el mismo mundial, el inspirado Maradona anotó en el partido ante Inglaterra 2 de sus tantos más memorables: el gol de mano que pasó a la posteridad como la mano de Dios y la jugada que años después sería elegida como el gol del siglo. Ahí
Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ¡gol! La victoria por 2-1 resultó en la eliminación de Inglaterra y representó, en un plano simbólico, un acto de redención para los argentinos, quienes habían sufrido la derrota en la Guerra de las Malvinas tan solo 4 años antes. En el Mundial de Italia 1990, el Pelusa llevó a la albiceleste a la final, pero no pudo repetir las maravillas del 86 y Argentina tuvo que conformarse con el segundo lugar tras perder 1-0 ante Alemania, una dolorosa derrota. Durante sus 7 años en Napoli, Maradona catapultó a un equipo no reconocido a convertirse en el campeón de la Liga Italiana 2 veces y logró la Copa del Mundo con Argentina. El Pibe de Oro recolectó botas de oro como juguetes de cajas de cereales, anotó posiblemente los goles más famosos e infames del deporte y para muchos napolitanos y argentinos era considerado un dios. Pero la prodigiosa carrera de Maradona en la cancha fue tan brillante como breve, el motivo, la cocaína. Emir, ¿sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? ¿Me queda el mal sabor de boca? Que hubiese sido mucho más de lo que soy. Sí, te puedo asegurar que sí. La relación del astro futbolero con las drogas comenzó a sus cortos 24 años, en Barcelona. Fue el error más grande de mi vida, admitiría años más tarde. El 10 sufrió una larga adicción a la cocaína y al consumo de alcohol. La noticia se hizo pública por primera vez en 1991, cuando fue expulsado del Napoli tras fallar en un test antidoping por uso de cocaína. Durante 15 meses no pudo volver a jugar al balón oficialmente. Como jugador de Napoli, en el apogeo de su adicción, Maradona cuenta que hacía fiestas de domingo a miércoles, pero regresaba a su casa y se encerraba en un baño para esconderse de sus hijas, que eran unas niñas pequeñas para entonces. Años después, con un notable sobrepeso, Maradona se puso a dieta antes del Mundial de 1994, organizado por Estados Unidos. Pero después de anotar 2 goles en 3 partidos, falló nuevamente un control antidoping por efedrina, una droga que mejora el rendimiento. Así fue expulsado del campeonato y se le prohibió practicar el deporte durante 15 meses. Mi alma está rota, dijo, pero culpó a los funcionarios de la FIFA más que a sí mismo. Me cortaron las piernas justo cuando estaba tratando de volver. Fuera del campo de juego, Maradona parecía una figura triste y robusta. Viajó a Cuba para hacer un tratamiento por el abuso de drogas en 2002 y allí entabló amistad con Fidel Castro. De regreso en Argentina, se divorció en el 2004, internándose en otra espiral descendente. Fue hospitalizado después de una sobredosis de drogas y luego nuevamente por una intoxicación por alcohol. Su familia lo hospitalizó en un centro psiquiátrico después de que amenazó con dejar la unidad de cuidados intensivos donde era tratado. Fue dado de alta, pero regresó unos días más tarde después de comer en exceso. Maradona siempre se refirió al tema de las drogas en tono de arrepentimiento, reconociendo que fue el error más grande de su vida y el inicio de lo que lo llevó a una temprana terminación de su carrera deportiva. El abuso de drogas y otros actos de autodestrucción mancharon sus últimos años como jugador y así finalmente volvió a jugar para su antiguo club argentino, Boca Juniors, donde se retiró en 1997 siendo solo un susurro de su antiguo yo. ¿Y Diego Maradona cómo era como jugador? Te iba a decir brillante, pero no me cabe. Yo digo que yo ya hice mi carrera y si yo no hubiese tenido el problema de la droga, hubiese sido un gran jugador y te podía haber dicho brillante.
Bueno. Profesionalmente, tras su retiro, Maradona ejerció como entrenador, directivo del Boca Juniors, comentarista deportivo y presentador de televisión. A pesar de los numerosos escándalos y polémicas que protagonizó después de su carrera deportiva, Diego siguió siendo idolatrado en su país. Su poco exitosa trayectoria como entrenador continuó en los Emiratos Árabes Unidos, Bielorrusia, México y finalmente en su Argentina natal, donde ejercía como técnico de Gimnasia de La Plata. Cuando con 60 años recién cumplidos, falleció por un súbito empeoramiento de su delicada salud. Diego Armando Maradona murió y el fútbol lo lloró. Su muerte conmovió el mundo entero. La noticia recorrió el globo y todo tipo de personalidades, políticos, deportistas, celebridades, artistas, periodistas e importantes figuras internacionales compartieron emotivas publicaciones en homenaje al 10. Maradona se equivocó desde temprana edad y vivió el resto de su vida lamentándolo, pero se consagró a decirle a la generación emergente que se mantuvieran lejos de las drogas. Llegó incluso a protagonizar una campaña en su país para combatir el consumo de estas entre los jóvenes. Es que, Gastón, vamos a venderle a los chicos que no la prueben. Pues a eso voy, digo, ¿cómo? Que no la prueben. Hablar. Que no la prueben. Es mentira ese que te dice, te la regalo hoy para hacerte entrar, No, para que mañana vayas y le compres, sí, o le pegues a tu mamá, o le rompas los muebles a tu mamá, o le robes las cosas a tu mamá para comprar droga. No la prueben, porque la probaste y quedaste enganchado. Sí, sí. ¿Eh? Es clarísimo. Este es el consejo que yo le puedo dar. Y yo no tenía ninguna necesidad porque yo era multimillonario. Sí, claro. Se dice que los grandes genios tienen y logran todo, pero sucumben ante sus propios demonios. Los demonios que asaltaron a Maradona desde joven no se fueron sin antes arrebatarle la salud, la alegría, la familia. Pero lo que conservó hasta el final fue la fama de sus brillantes y tempranas hazañas deportivas en el mundo del balompié. ¿Y a ti, qué te dice la vida de Maradona? ¿Por qué él mismo le aconsejaba a los jóvenes mantenerse lejos de la droga? ¿Cómo hubiera sido la vida de Maradona si no hubiera consumido nunca narcóticos? ¿Qué decisión debes tomar para mantenerte alejado de este mundo de vicios y muerte? Nos vemos en otro relato de Historias Asombrosas. Historias Asombrosas.